Bueno, buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Vamos a ir al Salmo 11, por favor. El Salmo 11. El Salmo 11. Salmo 11. Es interesante, este salmo es un salmo cortito, de unos pocos versículos, ¿verdad? Pero es un salmo impresionante, un salmo que tiene tanta enseñanza. Y si estuvo conmigo ahí en el versículo 1, pero nada más dice que eso es un salmo de David, ¿verdad? El músico principal. Es interesante que hay una discusión, ¿a quién se refiere cuando dice aquí al músico principal? Muchos piensan que se refiere a Dios mismo, ¿verdad? Que es una oración hacia Dios, o que se refiere que es un escrito para que los músicos, en este caso Emán y otros, le pusieran música y fueran cantados en el templo. Pero nada más dice la Biblia que es un salmo de David al músico principal. Y vean la primera frase que este salmo menciona es un salmo que nos habla de la confianza, ¿verdad? Que debemos de tener en Dios en cualquier circunstancia. Pero aquí David va a mencionar una circunstancia específica en su vida. Pero es impresionante, pero aquí él dice en el versículo 1, dice, en Jehová he confiado. Y ya esa frase va a explicar realmente todo lo que el Salmo nos va a decir. Porque David, cuando habla aquí de que en Jehová he confiado, está hablando de lo que ha pasado en su vida en lo anterior, en sus experiencias que ha tenido. Recuérdense que David, siendo un niño, dice la Biblia que él, cuando se va a enfrentar con Goliat, él pone el ejemplo de que Jehová lo había guardado, aún enfrentándose al oso, al león. Y él había visto la fidelidad de Dios en su vida desde muy jovencito. Entonces David tiene testimonio de que Dios es un Dios fiel, que cuando estamos en crisis, en dificultades en nuestra vida, Él siempre está ahí para socorrernos. Y por eso Él introduce este salmo declarando que en Jehová ha confiado. Y es que mantener en mente esta frase, porque es interesante que en muchos de los salmos de David, él los usa esta frase. Por ejemplo, en el Salmo 9, versículo 10, Salmo 9, en el versículo 10, vea por favor ahí como menciona en este Salmo, capítulo 9, en el versículo 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este es el testimonio de David. O sea, él sabía que Dios es un Dios fiel, un Dios en el que podemos confiar, un Dios en que podamos estar dependiendo en él en todo momento. David sabía que Dios es un Dios fiel. Entonces, de hecho, en el Salmo, si usted va conmigo el segundo libro de Samuel, el capítulo 22, es interesante que este capítulo es prácticamente como a ver cómo lo digo, como el Salmo 11, pero más explicado, más ampliado, más amplificado. Como que es prácticamente lo mismo que nos va a decir en el Salmo 11, pero aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, todo el capítulo es como que es una explicación del Salmo 11. Si usted va ahí a este pasaje, claro, en este momento, pues David está hablando de algunas experiencias que había tenido y cómo Dios lo había guardado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 1, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová lo había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y sigue todo este cántico expresando el testimonio de David en cuanto a la fidelidad de Dios.
Pero al regresar al Salmo 11, es interesante que después de que David declara de que él tiene confianza plena en Dios, tal parece que en un momento de su vida, cuando David a lo mejor andaba huyendo de Saúl, él declara, ¿verdad? Entonces sabemos si fue el momento en que andaba huyendo de Saúl o el momento en que andaba huyendo de Absalón, pero en un momento determinado había gente que le quería hacer daño. Y David introduce este salmo diciendo que él confía en Dios, porque lo que sigue en el versículo 1 es que se enfrenta con cierto tipo de consejo. Usted sabe que a veces cuando tú estás pasando problemas en nuestra vida no falta quien te dé un consejo, quien te diga qué es lo mejor que debes hacer. Hay gente que te va a decir, si yo estuviera en tu lugar, haría esto o aquello. Y en el caso de David, en este Salmo 11, él expresa de que en algún momento hay gente que le empieza a dar consejos. Si ve ahí en el versículo 1, dice, eh, perdón, déjeme buscarlo acá. Se me fue el Salmo 9, 11, ahí está. Ok, dice, en Jehová he confiado, y entonces se la pregunta. Me imagino que cuando él escucha los consejos de los amigos o de las personas que están cerca de él, él dice, ¿cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, la gente lo que le está diciendo a David, el consejo que le dan a David en el momento que está enfrentando, otra vez no sabemos cuál es, no sabemos si es cuando Saúl lo estaba persiguiendo o cuando Absalón lo estaba persiguiendo. Pero es claro que estaba pasando una situación difícil. Y el consejo que le dan los amigos a David es que huya, es que se vaya. Entonces, por eso él ha introducido este salmo, diciendo que él confía en Dios. Y es impresionante porque muchas veces vamos a ser bombardeados por personas que realmente aún queriéndonos, nos dan consejos de que a veces lo mejor es rendirnos, que lo mejor es huir, que en lugar de enfrentar la situación que estamos pasando, lo mejor es simplemente darnos a tirar la toalla y no luchar realmente por estos tipos de situaciones. Y es claro que muchas veces ese consejo que va a venir de parte de nosotros, de la gente que está hacia nosotros. Perdón, alguien dice que no se escucha. ¿Sí se escucha o no se escucha? Ok, bueno. Entonces, es interesante que la gente que le está diciendo a David, es muy probable que las intenciones que tenían al ver en la situación de David eran buenas. Y bueno, hay gente que nos va a dar consejos porque realmente nos ama y porque quiere realmente que nos vaya bien. Pero a veces el consejo nosotros tenemos que sopesarlo en función de lo que es la experiencia que hemos tenido con Dios. Y claro que todo lo que hemos pasado, cada experiencia, cada situación que hemos enfrentado en nuestra vida y que Dios ha estado ahí con nosotros, debería servirnos como un ánimo para saber que en la situación que estamos pasando en el presente, Dios seguirá siendo fiel. Por eso él pregunta a la gente, ¿cómo me dicen que huya? ¿Por qué me están diciendo que abandone? Y fíjense que es interesante porque muchas veces la situación puede ser muy difícil. De hecho, en el versículo 2, él dice, porque he aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. O sea, David está dando testimonio de que realmente hay gente que le quería hacer mal. Y es interesante porque David se opone al consejo que le quieren dar los amigos, pero tenemos que también tener cuidado porque a veces nosotros mismos, aunque creemos en Dios, a veces podemos caer en esa autoconfianza. Fíjese que creer en Dios no significa que Dios nos va a sacar de un problema inmediatamente. Y no significa incluso que Dios nos va a sacar del problema tal como nosotros pensamos que debemos de ser sacados de ese problema. Me explico en esto. Muchas veces no es una cuestión de fe. A veces podemos creer en Dios de una manera fuerte y tener una relación profunda con Dios, pero en un momento crítico podemos llegar a tomar decisiones que van en contra o que ponen en tela de duda esa confianza que tenemos en Dios. Por ejemplo, si usted va conmigo al libro de Reyes, el capítulo 17, primero de Reyes, capítulo 17, es impresionante que en este pasaje se nos habla del profeta Elías. Elías es uno de esos profetas que Dios llamó de una manera soberana, y dice la Biblia que incluso pues Elías fue llevado al cielo sin haber enfrentado la muerte.
Mira, aquí en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, aquí Elías predice que va a haber una sequía, que no va a llover por algún tiempo. Y es impresionante porque, hermano, Elías tenía una fe, una confianza en Dios que a veces hasta nos puede dar hasta vergüenza a nosotros de no tener ese tipo de confianza que Elías tenía. Por ejemplo, ahí en el capítulo 17, dice ahí desde el versículo 1 en adelante, dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, él declara, hace la profecía de que no va a llover, y Dios respalda esa palabra de Elías. O sea que nos muestra que Elías mantenía una relación bien cercana con el Señor. Ahí en el capítulo 18, versículo 20, ve ahí en el capítulo siempre del primer libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 20. Aquí se nos relata la experiencia cuando Elías, por ejemplo, se enfrenta a los profetas de Baal y cómo Elías demuestra la confianza plena que tenía en Dios. Es más, hay un momento en que Elías, cuando le toca a él presentar el sacrificio a Dios, él dice que aún le pongan agua para demostrar a la gente que realmente Dios es un Dios que hace milagros. Y dice la Biblia que en el capítulo 18 que Dios hace descender fuego como fuera una lengua de fuego y consumió el sacrificio que Elías había presentado. Entonces nos demuestra que Elías realmente tenía una relación muy profunda con Dios. Pero en el capítulo 19, Elías se enfrenta a una crisis. Y en ese momento, a pesar de toda la confianza que Elías tenía en Dios, en lugar de orar a Dios, en lugar de buscar la fortaleza en Dios, dice la palabra que Elías salió huyendo cuando se dio cuenta que Jezabel lo quería matar. Y mucho más adelante se nos cuenta que Elías llega a un monte. Bueno, cuando va en el camino, hay un momento que incluso le pide a Dios que mejor le quite la vida. O sea, había caído en una depresión tan fuerte que para él el seguir vivo ya no valía la pena. Entonces pasamos de un hombre que está en una relación tan profunda con Dios, y Dios ha respaldado esa fe, a un hombre que ahora está caído y que lo único que ve como salida no es el poder de Dios, no es la fidelidad de Dios, sino simplemente que Dios le permita que se muera. En un momento determinado, Elías llega a un monte, y ahí Elías, en lugar de aceptar que está mal, él le dice al Señor que él sintió un vivo celo por Jehová y que por eso está en ese monte, sabiendo que Dios sabe realmente cuál es la razón por la cual Elías está ahí. Entonces, en este caso de David, en el Salmo 11, David no solamente estaba enfrentando a lo mejor el consejo de los amigos, personas que lo querían, sino a lo mejor él mismo estaba sufriendo con la cuestión de que, y además en un momento él expresa de que a lo mejor lo que estaba pasando era castigo de Jehová, y que no era necesario realmente hacer absolutamente nada, que si Dios lo estaba castigando, Dios sabía realmente lo que estaba haciendo. Entonces, en ese punto tenemos que entender que nuestra confianza en Dios nunca se debe de mover ni por el consejo de las otras personas, ni por nuestra propia opinión. Dice ahí en el versículo 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si nuestra relación, si nuestro fundamento es la relación que tenemos con Dios, si todo eso se quita, entonces, ¿qué queda? Absolutamente nada. Si nosotros realmente no mantenemos en todo momento nuestra confianza en Dios, si fueran destruidos los fundamentos de lo que creemos, todo lo demás pierde realmente sentido, pierde valor. O sea, sin importar las circunstancias que estemos pasando, siempre tenemos que mantener nuestra fe puesta en Dios. Y es interesante porque es claro que va a haber siempre situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, David está reconociendo que los problemas están ahí, pero que nuestro fundamento nunca debe de moverse. Y David entonces empieza a demostrarnos cuál es el fundamento de su vida. Vea las declaraciones que David hace a partir del versículo 4. Vea la primera cosa que David dice: Jehová está en su santo templo. Y es interesante porque para el pueblo judío el templo simbolizaba la presencia de Dios. Ellos sabían que el lugar santísimo
estaba el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces David está diciéndonos que Dios es un Dios que está cercano. Es un Dios que en medio de las dificultades que pasamos en nuestra vida, yo sé que Él está ahí. O sea, yo estoy consciente de su presencia. Yo sé que en medio de las dificultades que estoy pasando, a pesar de que no las entienda, Él siempre va a estar conmigo. Romanos capítulo 8 dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, Dios está ahí. Y David está hablando de un Dios cuyo templo está ahí cerquita. David puede acercarse al templo y saber que Dios está ahí cercano. Recuerden que para ellos el templo era el símbolo de la presencia de Dios. Para nosotros como cristianos, nosotros no tenemos que ir a un lugar específico para buscar a Dios, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Dice la palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por tanto Dios está en nosotros y con nosotros, dice Juan capítulo 16. Entonces, David dice que el primer fundamento para su vida en medio de los problemas es entender que Dios sigue estando en el templo, está cerca. Pero fíjense el siguiente fundamento que él establece ahí en el versículo 4. Dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Puede ser que yo no puedo controlar las cosas que están pasando a mi alrededor, pero Dios sigue estando en el trono. Dios sigue controlando las cosas. O sea, dice la Biblia que aún, dice el Señor Jesús, ni siquiera un cabello, ¿verdad? De nuestra cabeza va a caer si realmente Dios no lo permite. O sea, Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Dios sabe cuántas estrellas hay en el universo. Dios sabe todas las cosas en detalle. Y tenemos que recordar en todo momento que a pesar de que yo no entienda por qué suceden las cosas, Dios, dice el salmista David, Dios sigue estando en el trono. Dice, Dios tiene en el cielo su trono. Dios sigue estando en control. Y a pesar de que a lo mejor yo no reciba de una manera inmediata la respuesta de Dios para la situación que estoy enfrentando, Dios sigue estando en el trono. Y a veces como cristianos tenemos que cambiar nuestra pregunta. En lugar de decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Sino preguntarle a Dios realmente qué es lo que Dios quiere enseñarme en eso. Porque recuérdense, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, aún en esos momentos difíciles. A veces la mejor escuela para nosotros es el sufrimiento, es el dolor, es la soledad. A veces cuando estamos solos y no podemos recurrir a ninguna otra persona, es cuando nos sentimos presionados o motivados a buscar a Dios. Es cuando sentimos que no podemos, que no tenemos la capacidad para enfrentar la crisis, es que eso es lo que nos mueve a poder entonces a confiar en Dios. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, cuando le dijo en Corintios 12, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios manifiesta su poder cuando nosotros reconocemos que nosotros no podemos. Mientras nosotros sigamos intentando hacer las cosas a nuestra manera, Dios no va a interferir en esa situación, no va a intervenir en lo que estemos pasando, porque nosotros estamos luchando. Es como, por ejemplo, cuando una persona se cae al agua y se está ahogando. Dicen los salvavidas que lo peor que puede hacer una persona que quiere ayudar a otra que se está ahogando es tirarse inmediatamente y tratar de sacarla. Como la persona que se está ahogando está en desesperación, generalmente lo que hace es luchar y a veces hasta puede hacer que el otro también se ahogue. Entonces lo mejor es dejar que la persona se canse. Cuando ya no puede, entonces el salvavidas entra y lo puede sacar porque ya no corre en peligro ninguno de los dos. Entonces dice el salmista, en primer lugar, Jehová está en su santo templo, está cerca, yo sé dónde está el Señor. Y número 2, Jehová tiene en el cielo su trono. Y número 3, dije, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermano, no hay nada que pase en nuestra vida que Dios no sepa. Sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Recuérdese, no necesitamos sentir a Dios para saber que Él está ahí. Él siempre va a estar. Esa es la promesa de Él. Él dijo en Mateo 28 que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También la Biblia nos dice que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Salmo 23, Jehová mi pastor nada me faltará. Dice, cuando pase por el
valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. O sea, el Señor está ahí. O sea, yo tengo que estar consciente de que a que yo no puedo ver a Dios a medio de las dificultades, Dios nunca me pierde de vista. Y vea lo que dice el versículo 5. Vuelve otra vez a su situación. Después de que reconoce quién es Dios y entender que la relación con Dios es nuestro fundamento. Vea cómo regresa en el versículo 5 a demostrar la actitud que debemos de tener frente a las situaciones difíciles de la vida. Dice: Jehová prueba al justo. O sea, usted y yo tenemos dos maneras de ver las crisis que pasan en nuestra vida: como una prueba o como una tentación. Es claro que si nosotros entendemos que a veces a unas crisis, a unas malas decisiones que tomamos, Dios las puede usar como algo para ayudarnos a crecer en nuestra vida, eso nos va a mover a depender de Dios. Pero si nosotros vemos como algunos cristianos que ven en todo al diablo, hay gente que no ven a Dios obrando en sus vidas, sino que ven al diablo atacándoles. Y recuérdese, la Biblia dice que le comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo lo que pasa en nuestra vida, aún las malas decisiones, aún los errores que cometemos en nuestra vida, aún el pecado, hermano, Dios lo va a usar muchas veces para corregir cosas que deben de ser corregidas en nuestra vida. A veces no entendemos, sino hasta que Dios nos llama la atención de una manera fuerte. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hermano, a nosotros, Dios muchas veces va a permitir que pasemos situaciones para ayudarnos a depender de Él. Pero el inconverso, el que no conoce a Dios, él simplemente va a hacer cosas que van a ofender a Dios. Y dice claramente la Biblia aquí que el alma de Dios aborrece, ¿verdad? A esas personas, porque nunca una persona que no conoce a Dios va a buscar realmente la voluntad de Dios en las situaciones difíciles de su vida. Dice el versículo 6, dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Otra vez el juicio de Dios, lo que estamos estudiando los días viernes en el libro de Apocalipsis. O sea, el juicio de Dios siempre viene contra el inconverso. Tenemos que quitarnos de la mente el hecho de cuando algo nos va mal, es que Dios nos está castigando. Hermano, muchas cosas que pasan en nuestra vida es el resultado natural de nuestras malas decisiones. Es decir, no le echemos la culpa a Dios de todo lo malo que nos pasa. Muchas veces simplemente nuestra rebeldía y nuestra independencia de la voluntad de Dios lo que nos hace que nos metamos en problemas. Entonces dice claramente que el Señor sí va a hacer juicio sobre las personas que son enemigos de Él, pero vea cómo cambia y cómo es la actitud diferente a usted y a mí que conocemos a Dios y que lo tenemos como Padre. Dice: porque Jehová es justo. Todo lo que pasa, hermano, tanto en la vida del inconverso como del cristiano, Dios siempre es justo en lo que va a hacer. Dice: y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y muchos han dicho que esto lo que quiere decir es que nosotros, en medio de las dificultades, tenemos que seguir el consejo de lo que nos dice Hebreos capítulo 12, perdón, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? O sea, en esas dificultades que estemos pasando en nuestra vida, siempre tenemos que reconocer que el fundamento no se ha movido. Dios sigue estando en su santo templo, Dios sigue estando en el trono, Dios sigue viendo a cada uno de nosotros. No hay nada de ninguno de nosotros que se pierda de vista. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Imagínense que la Biblia nos dice que si el Señor nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa fidelidad de Dios está ahí presente todos los días. Dice Jeremías en el libro de Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso, si en medio de las dificultades que a lo mejor usted o yo estemos pasando en estos días, hermanos, recordemos los tiempos pasados, recordemos la fidelidad de Dios. Recordemos que muchas veces sin ni siquiera nosotros haber orado, Dios fue fiel. Porque, hermanos, hay cosas que a lo mejor nuestra boca no dice, pero dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, no hay nada
que esté sucediendo en nuestra vida, aún lo más profundo, aún cuando usted y yo nos sentimos mal, nos sentimos desgastados, nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos, pero no podemos entender de una manera clara qué es lo que nos está pasando. Bueno, el Espíritu Santo sí entiende lo que nos está pasando y Él intercede delante del Padre, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Aquello que ustedes a lo mejor no entendemos, Él sí lo entiende. Entonces podemos estar conscientes y seguros y tranquilos, como decía el David en versículo 1, en ti Jehová he confiado. En medio de las circunstancias que usted y yo estamos pasando en estos días, nunca nos olvidemos de mantener nuestra fe, nuestra confianza puesta en el Señor. Ese es el mejor consejo que la palabra nos da en este Salmo capítulo 11. Así que vamos a orar antes de tener las aportaciones o las preguntas. Vamos a orar y ahí donde usted esté en este momento, ora al Señor. Y si está pasando alguna necesidad en su vida, que en este momento podamos orar y ponerle en las manos del Señor, creyendo que a pesar de que yo no entienda por qué está pasando lo que está sucediendo, Dios sí sabe y Dios quiere que yo esté consciente que en medio de todo Él sigue estando cerca de nosotros, sigue estando en el trono y sigue manteniendo su vista puesta en nosotros. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando en este momento, Señor, podemos tener la seguridad, la confianza de que tú conoces en detalle, Señor, esos problemas. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, podamos mantener siempre nuestra vista puesta en ti, Señor. Que aún aquellas cosas que nosotros no entendemos, aún aquellas cosas que son el resultado de las malas decisiones que hemos tomado, aún de nuestro pecado, Señor, que podamos aprender la lección y que podamos, Señor, en primer lugar, venir delante de ti, poder pedir perdón por aquello que te ha ofendido, Señor, por el pecado que hemos cometido delante de ti. Pero al mismo tiempo, Señor, que podamos, en lugar de huir, en lugar de no enfrentar el problema que estamos pasando, Señor, en lugar de eso, que podamos, Señor, buscar tu rostro, podamos orar delante de ti y podamos presentar cada necesidad, Señor, sabiendo, Padre, que no necesitamos estar en un lugar específico para orar delante de ti, que tú estás con nosotros a cada momento y que podemos confiar, podemos descansar en ti, Señor, y podemos estar confiados, estar seguros de que, Señor, en su momento, en el momento adecuado y de la manera adecuada, tú vas a dar la respuesta a nuestras oraciones. Por eso, Padre, te alabamos en esta noche. Te pedimos, Señor, que cada día podamos estar conscientes de que tú nunca nos has dejado y que nunca nos vas a dejar, Señor. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el
amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, 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 oh. Todos unidos, demos gloria a Dios. Todos unidos, démosle gloria. 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 Digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle.